Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder encontrarnos a través de estos medios. Y realmente estoy muy contento de poder estar hoy hablando con ustedes en el Centro Luz y Vida. Cuando Juan Carlos me invitó, me encantó. Había escuchado hablar de la obra en ese lugar, pero nunca había podido estar. Y bueno, hoy no estamos físicamente, pero por lo menos podemos encontrarnos a través del Zoom y a través de este video. Qué bueno que podamos compartir la Biblia, hoy abrir la palabra de Dios. Cuando Juan Carlos me invitó, pensaba, bueno, que oraba para que el Señor ponga algo en mi corazón, un pasaje de la Biblia para traerles y para compartir juntos. Lo mejor que podemos hacer es abrir la Biblia, la palabra de Dios. Y a partir de la Biblia, crecer y además aprender y escuchar la voz de Dios. Así que los invito a leer la Biblia. Vamos a abrir en el libro de Lucas. En este libro de Lucas hay un relato de un momento de la historia del Señor Jesús que quiero que hoy compartamos juntos. Abramos la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 24. Vamos a leer a partir del versículo 13. Lucas 24:13. Vamos a leer. Dice: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios de Jerusalén. 70 estadios, en ese tiempo las medidas no era como ahora que son kilómetros, metros, centímetros, sino se medían de otra forma, y 70 estadios era equivalente aproximadamente a 12 kilómetros y medio. Llamativamente, mi casa y el Centro Luz y Vida tiene la misma distancia. Yo estoy a 12 kilómetros y medio de ustedes. Me llamó la atención y bueno, se los quería comentar. Sigamos leyendo en el versículo 14. Dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Los pongo en el entorno. Son dos discípulos del Señor Jesús que esa mañana se levantaron y se iban de Jerusalén a la ciudad de Emaús. El camino eran 12 kilómetros y medio y les iba a llevar todo el día prácticamente ir de Jerusalén a Emaús. Y dice que iban hablando de todas las cosas que habían acontecido. ¿Qué es lo que había acontecido? Lo que había acontecido en ese momento era lo siguiente. Hacía 3 días atrás, en el Monte Calvario, habían crucificado al Señor Jesús. Ellos eran discípulos de Jesús. Ellos habían estado mucho tiempo con el Señor Jesús, varios años siguiendo el ministerio del Señor Jesús. Y hacía 3 días que el Señor Jesús había sido crucificado en la cruz. Y ellos iban en el camino hablando sobre todo lo que había pasado. Veamos qué acontece, qué pasa durante este viaje. Leamos en el versículo 15. Dice: sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Iban caminando y de repente se les acerca una persona. Acá la Biblia nos aclara que era el Señor Jesús, pero ellos no lo reconocían. Dice: mas los ojos de ellos estaban velados para que no se les conociese, para que no lo reconocieran. Y les dijo, el Señor Jesús les dice a ellos: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Claro, estaban sorprendidos. ¿Cómo podía ser? La muerte del Señor Jesús había revolucionado la ciudad de Jerusalén. Había sido todo un acontecimiento terrible. ¿Y cómo este forastero, esta persona que se nos acerca, no sabe lo que pasó? ¿Qué les responde el Señor Jesús? Versículo 19. Entonces, el Señor Jesús, les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabra delante de Dios
y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Dice el versículo 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día, como les dije, habían pasado 3 días de la crucifixión, que esto ha acontecido. Dice en el 22, dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, ese mismo día, a la mañana, antes de que amanezca el día, fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive, es decir, que el Señor Jesús había resucitado. Y fueron algunos, dice, de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Eso es lo que le dicen estas dos personas, explicándole a este forastero, que no lo reconocían, qué era lo que había pasado, por qué ellos estaban tristes. ¿Qué contestó el Señor Jesús en el versículo 25? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso les dice el Señor Jesús. Les llama la atención, los reprende, pero no es que todo lo que ustedes conocen de los profetas, ¿no era que tenía que pasar eso? Y les dice en el versículo 27, dice, y comenzando el Señor Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, lo que decían acerca de la venida del Mesías, del Señor Jesús. Dice que fueron todo el viaje y el Señor Jesús les fue hablando todo el viaje acerca de lo que decían los profetas, todo lo que el Señor sabía y les iba diciendo a ellos. Y dice que se hizo tarde, dice, y llegando a la aldea a donde iban, el Señor Jesús hizo como que iba más lejos. Mas ellos, estos dos hombres, le obligaron que se quedase diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. Entonces el Señor Jesús accedió a entrar con ellos a donde ellos estaban. Dice que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. El Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, y presten atención en el 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Entonces, fíjense la situación. Iban caminando los dos. De repente aparece una persona que no la reconocen, que les pregunta qué pasó. Ellos están recordando todo lo que había pasado en la cruz, todo lo que había, todo su angustia, toda su tristeza, y le dicen, ¿cómo puede ser que vos no lo sepas? Entonces este forastero les empieza a hablar de lo que había escrito Moisés y los distintos profetas acerca de que eso era necesario. Cuando llegan, el Señor se queda con ellos, se sienta a la mesa y cuando parte el pan, ellos se dan cuenta que es Él y Él desaparece. ¿Qué pasó ahí? Entonces, fíjense lo que dice el 32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Fíjense que cuando el Señor les iba hablando, ellos sentían que les ardía el corazón. Fíjense en el 35, cómo termina. Ellos, el Señor desaparece y ellos en ese mismo momento no se quedan ahí a dormir, sino que inmediatamente en la noche pegan la vuelta y vuelven a Jerusalén para contarle a todos. Y los encuentran a todos reunidos y les cuentan lo que había pasado. Y fíjense en el 35 lo que dicen. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bien, quería traerles este pasaje porque creo que hoy nos viene bien esto para reflexionar.
dicen que la vida es un camino, que es un camino que uno tiene que transitar. Y de hecho hoy, en este momento, la estamos transitando juntos. Tu camino y mi camino se han encontrado en este video y lo estamos transitando juntos. Pero hoy quiero resaltar de lo que hemos leído unas perlitas que quiero que guardes en tu corazón. Dice que en el versículo 15 que leímos, dice que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Y esto es lo primero que quiero resaltar. En este camino que es nuestra vida, que desde que nacemos hasta que morimos, es un camino que tenemos que transitar. Y muchas veces nos podemos sentir solos. El Señor está cerca nuestro. Como estuvo con ellos, el Señor se acerca a nosotros. Y hoy, a través de la Biblia que estamos leyendo, el Señor se está acercando a vos. Se está acercando a vos. Y quiere caminar con vos, como lo hizo con ellos. Eso es lo primero que quiero resaltar. No estás solo. El Señor quiere caminar a tu lado. Lo segundo que quiero resaltar es la pregunta que les hizo el Señor. Les dijo, ¿por qué estáis tristes? ¿Por qué estás triste? Y hoy el Señor Jesús, a través de su palabra, también te pregunta, ¿por qué estás triste? Y esa es una respuesta que yo no puedo dar por vos. Cada uno de nosotros sabe qué hay en nuestro corazón. Tal vez hoy estás acá, viendo este video, participando de este encuentro virtual, porque tenés una necesidad. Tenés una necesidad espiritual, tenés una necesidad física, tenés una necesidad del alma y necesitas saciar esa necesidad. Y esa necesidad te pone mal, te angustia, te entristece. El Señor Jesús ahora acá te dice, ¿por qué estás triste? Contame. Vení, decime, yo quiero caminar a tu lado. Decime por qué estás triste. Yo puedo quitar tu tristeza. Dice que estos hombres empezaron a decirle todo lo que ellos sentían, por qué estaban tristes. Y estaban tristes por todo lo que había acontecido. Y hoy vos me podés decir, o vos podrías decirle al Señor Jesús, ¿por qué estás triste? Capaz que estás triste porque tu hogar no está funcionando, tu matrimonio no está funcionando, tal vez no está funcionando la relación con tus hijos, tal vez no podés salir de tus adicciones y eso te entristece, te esclaviza, te hace sentir mal y hoy estás triste. La tristeza es un sentimiento que genera angustia y tal vez hoy te encuentres así. Y yo te traje la Biblia, la palabra de Dios, para que escuches y leas vos mismo que el Señor quiere caminar a tu lado y que el Señor quiere conocer lo que te entristece. ¿Y por qué? Dice que el Señor les empieza a decir desde Moisés y pasando por todos los profetas, les empieza a recordar que en la Biblia está escrito que era necesario un Salvador, que era necesario que el Señor Jesús, el Hijo de Dios, se hiciera niño. Y no solo se hiciera niño, sino que además Él creciera, viviera sin pecado y un día fuera a la cruz. ¿Por qué el Señor fue a la cruz? ¿Por qué el Señor tuvo que pasar por la cruz? Porque esto es lo que a ellos los angustiaba. Y no entendían que era necesario que el Señor Jesús pasara por la cruz. Entonces, el Señor Jesús les empieza a explicar. Y ahí dice que les explicaba desde Moisés pasando por los profetas. Y hay un profeta que es Isaías, que tiene todo un relato hablando sobre el Mesías,
sobre el Señor Jesús. Y dice, ciertamente, en Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. En el versículo 53, 5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos, vos, yo, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jesús, mas Jehová, mas Jesús, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Lo que está diciendo acá Isaías es que era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz para cargar el pecado de todos nosotros. Mira, el pecado es lo que nos separa de Dios. Cuando yo cometo cosas malas, cuando yo tengo malos pensamientos, cuando no hago todo el bien que puedo hacer, estoy pecando. Y ese pecado me separa de Dios. Y la única forma de quitar mi pecado es pagando con la vida. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Para pagar mi pecado tengo que morir. Y no hay opción. Pero ese mismo texto dice, mas la dádiva de Dios. ¿Qué es la dádiva de Dios? Es Jesús. Jesús es el regalo de Dios. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué quiere decir ese texto? Lo que el Señor Jesús le quería contar a ellos, que era necesario que el Señor Jesús fuera a la cruz para morir en nuestro lugar. Y en su muerte y con su sangre pagar mi culpa. ¿Sabes? Hoy el Señor quiere caminar a tu lado. Hoy el Señor te pregunta por qué estás triste. Pero no solo te pregunta por qué estás triste, te dice, mirá, yo te puedo quitar esa tristeza. Yo en la cruz pagué el precio de tu pecado. Ese pecado que te entristece, yo ya lo pagué. Si me aceptás como Salvador, si decís que yo soy tu Salvador, que por fe creés que soy el Hijo de Dios y me pedís perdón, yo te perdono. Te quito todo ese pecado porque yo ya lo pagué. Y vas a poder tener una relación con Dios. ¿Por qué una relación con Dios? Porque Dios cuando te vea ya no va a ver tu pecado. Ya no va a ver todo lo que hicimos. Él cuando me ve a mí, no me ve con todo lo que yo era. Él ve un hombre salvado por Jesús. Y Él quiere verte a vos salvado por Jesús. Dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vos y yo estábamos perdidos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, como leímos. Y para tener paz, Él cargó en la cruz mis pecados. Y los canceló. Y los borró. Y los olvidó. Y me tomó como su hijo. Dios puede hacer tu vida nueva. No importa en qué estado esté. ¿Sabías eso? No importa si tenés adicciones. No importa si no puedes controlar el vino. No importa si tu hogar es un desastre. No importa si robás. No importa cuál es tu condición. Él puede hacer tu vida nueva. ¿Sabes por qué? Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Y yo te podría traer acá muchos hermanos y cada uno te podría contar su historia. Cómo el Señor Jesús, cuando uno le entrega su vida, Él hace nuevas todas las cosas. Este pasaje que leímos es muy lindo. Dice que el Señor Jesús se acercó para caminar con ellos. Él hoy se acerca a vos a través de la Biblia, de este mensaje. Se acerca a vos porque quiere caminar al lado tuyo. No solo quiere caminar, te pregunta, si estás triste, vení. Yo morí en la cruz para quitar tu tristeza. Y una cosa más, ¿por qué ellos lo reconocieron al Señor Jesús? ¿Vieron lo que leímos? Leímos que cuando partió el pan, ellos lo reconocieron.
¿Sabes por qué lo reconocieron? Ellos fueron, se sentaron en una mesa y estaba el Señor ahí y el Señor Jesús agarró el pan y lo partió. Pero ¿sabes lo que vieron ellos? Acá, las marcas de la cruz. Acá estaban las lastimaduras que hicieron los clavos en la cruz. Ellos vieron sus heridas. Ellos vieron las heridas de la cruz cuando lo colgaron, cuando murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y al ver las marcas de la cruz, se dieron cuenta que el que estaba ahí era Jesús, resucitado. Había vencido a la muerte y estaba ahí queriendo compartir con ellos ese momento. Había resucitado. Hoy el Señor Jesús está acá. Si pudieras verlo, ¿sabes lo que verías? Las marcas de la cruz. Acá tendrías las marcas de la cruz, de cuando Él en la cruz pagó mi pecado y pagó el tuyo. Dice que eso les hizo abrir los ojos. Y hoy nosotros queremos que abras los ojos del corazón y le digas: Señor, quiero que camines conmigo. Señor, estoy triste. Señor, sálvame. Si estás ahí, no importa dónde te encontró este video, y todavía no tomaste esta decisión, te invito a que donde estás cierres tus ojos y le digas: Señor, te necesito. Señor, sálvame, quiero ser un hijo tuyo. Dice la Biblia que cuando uno hace esa oración de fe, el Señor escucha la oración y nos adopta como hijos. Y somos hijos de Dios, limpios y con una vida eterna en el cielo. Cuando mi camino se termine, cuando tu camino se termine, ¿dónde vas a ir? Yo cuando termine mi camino, me voy al cielo. Mi camino va a terminar acá con la muerte. Pero cuando yo cierre los ojos en la tierra, los voy a abrir en el cielo. ¿Por qué? No porque soy bueno. No, porque el Señor Jesús, con sus marcas, pagó mi pecado. Y me dio una nueva vida en la tierra y una nueva vida eterna en el cielo. No dejes pasar esta oportunidad. Que el Señor te bendiga.